Cordial saludo, mi nombre es Mayer Liome, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, pertenezco al CEAD de Pitalito, Huila. Para el tema de caracterización de contaminantes atmosféricos, hemos escogido la normatividad del Decreto 948 de 1995. Entonces, decimos que este decreto está propuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial de acuerdo con los números 10, 11 y 14 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993. Determinando las normas ambientales mínimas y regulaciones de carácter general para controlar y reducir la contaminación atmosférica en el territorio nacional. A continuación explicaremos la resolución 09 de 09-2008 para fuentes fijas. Entonces, decimos que en el capítulo 1, decimos que las disposiciones generales y definiciones. Dice que establecen las normas y los estándares de emisión admisible de contaminantes de aire para fuentes fijas, adoptando los procedimientos de medición de emisiones para fuentes fijas y reglamento de convenio a la conversión a tecnologías limpias. La presente resolución se establecen para todas las actividades industriales, los equipos de combustión externa, instalaciones de incineración y hornos crematorios. El capítulo 2. Estándares de emisión admisibles de contaminación al aire para fuentes fijas puntuales de actividades industriales. Entonces, en estas instalaciones y producción de pigmentos orgánicos y a base de coalín, carbonato de sodio tendrán un límite de emisión admisible al 18% de oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo el contaminante, el flujo de contaminante y los estándares de emisión admisibles de contaminante, todos esos van a tener una referencia de oxígeno. Algunos con el 11, otros con el 13, otros con el 18, otros con el 15. En esta tabla miramos que las dioxinas y los furanos también tienen, cada concentración determina un gas efluente. Este se le multiplica por el factor de la equivalencia. Cada uno de los valores modificados por el factor de equivalencia toxina se suma y este se presenta una concentración neta de emisión por muestra. El resultado de concentración encontrado se debe corregir a condiciones de referencia de presión y temperatura. Estos resultados se comparan con lo establecido en las normas para dioxinas y furanos. Aquí también están todas las actividades industriales, que aquí como se muestra todos los contaminantes. En el capítulo 3, los estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para equipos de combustión externa. Los estándares de emisión admisible para equipos de combustión externa existentes. Lo que pasa en la tabla 4 y la tabla 5, que los equipos de combustión externa existentes y los equipos de combustión externa nuevos, entonces esa tienen la referencia de oxígeno del 11%. Obviamente que cambia los estándares de emisión admisibles. Capítulo 4. Estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para centrales térmicas con capacidad instalada igual o superior a 20 millones de vatios. Entonces, en la tabla 6, 7 y 8 podemos observar que los tipos de combustible, los estándares de emisión admisibles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que algunos tendrán una temperatura de 25 grados centígrados y algunos que tienen referencia de oxígeno del 15%. El capítulo 5. Estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para centrales térmicas con capacidad instalada inferior a 20 millones de vatios, plantas de cogeneración. Los estándares de emisión admisibles, estos están con a 25 grados centígrados con la referencia de temperatura. Y los estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para centrales térmicas nuevas y existentes que utilicen turbinas a gas con capacidad instalada inferior a 20 millones de vatios por tipo de combustible a condiciones de referencia a 25 grados centígrados. Esa está con el tipo de referencia del 15% de oxígeno. Capítulo 6. Los estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para industrias de fabricación de productos textiles. Entonces, aquí el contaminante lo tenemos como material particulado, el dióxido de azufre
y oxígeno de nitrógeno. Entonces, los equipos de combustión externa que utilicen gas natural como combustible no deben cumplir con los estándares de emisión para material particulado y dióxido de azufre. Entonces, aquí nos daremos cuenta, en la tabla se establecen los estándares de emisión admisible para las industrias nuevas de fabricación de productos textiles. En el capítulo 7, estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para equipos de combustión externa que utilicen biomasa como combustible. Entonces, en la tabla se establecen los estándares de emisión admisible para equipos de combustión externa. Entonces, control de variables. Estas deben controlar la variable del porcentaje y del peso, la humedad de biomasa, la temperatura de los gases de chimenea y el poder calorífico en base seca. Una mezcla de combustible cuando un equipo de combustión externa que adicionalmente otro combustible en proporción superior al 5% deberá cumplir con lo establecido. Capítulo 8. Entonces, estándares de emisión admisible contaminante al aire de fabricación de productos de refinación de petróleo. En la tabla se establecen los estándares de emisión admisibles. Dicho estándar debe cumplir en cada uno de los puntos de descarga de las actividades de refinación. Estos establecen los estándares de emisión admisibles a condiciones de referencia. Capítulo 9. Estándares de emisión admisible de contaminantes aire para las industrias de producción de cemento, concreto y agregados. Establecen los estándares de emisión admisible para disposición colectores de polvo empleados en trituradoras y en bandas transportadoras existentes dentro de las instalaciones mineras. Entonces, se establecen los estándares de emisión admisible para hornos, cementeros y secadores de materias primas existentes. Los estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para hornos, cementeros y secadores de materias primas nuevos en instalaciones cementeras por tipo de proceso. Esto tiene una referencia del 11% de oxígeno. Capítulo 10. Estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para las industrias de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla. Entonces, aquí decimos que la temperatura de los gases emitidos por las industrias de fabricación de cerámica refractaria, no refractaria de arcilla, los continuos de 180 grados centígrados y los discontinuos de 250 grados centígrados durante la etapa máxima de combustible. Capítulo 11. Estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para instalaciones de tratamiento térmico de subproductos de animales. Esta caracterización de productos de tratamiento térmico, aquí realizar bajo las condiciones de temperatura, presión en periodos de tiempo según horno. Deben garantizar total destrucción de microorganismos patógenos presentes. El tratamiento de gases o vapores. La instalación debe contar con cámara de combustión para completar el proceso de depuración y gases de vapores a temperatura mayor de 760 grados centígrados durante 0,5 segundos. Estándares de emisión admisible de contaminantes para instalaciones de tratamiento térmico y subproductos animales, sistema de ventilación e extracción de vapores, temperatura de salida de los gases, tratamiento térmico de subproductos con riesgo biológico. Capítulo 12. Entonces, estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para instalaciones donde se realice tratamiento térmico a residuos o desechos peligrosos. Prueba de quemado en instalaciones de incineración y hornos cementeros que realicen coprocesamiento de residuos y desechos peligrosos. Temperaturas de operación de instalaciones de incineración. Tiempo de retención en instalaciones de incineración. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire en instalaciones de incineración de residuos. Temperatura de operación de hornos cementeros. Tiempo de retención hornos de cementeros. Monitoreo continuo en instalaciones de incineración. Estándares de emisiones admisibles de dioxinas y furanos para instalaciones nuevas que realicen coprocesamiento de residuos. Capítulo 13.
Estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para instalaciones donde se realicen tratamiento térmico a residuos no peligrosos. Entonces, aquí tenemos que la temperatura, operación, tiempo de retención en la cámara de postcombustión, estándares de emisión para contaminantes de incineración de residuos peligrosos, estándares para metales pesados en instalaciones de incineración de residuos no peligrosos, temperatura de los gases de salida en la cámara postcombustión, estándares de emisión para instalaciones que incineren residuos no peligrosos con eficacia de oxígeno, pirólisis o termólisis, tratamiento térmico de residuos no peligrosos en hornos cementeros. En el capítulo 14, ámbito aplicacional, temperatura operacional, tiempo de retención, estándares de emisión admisibles, contaminación de aire en hornos crematorios, estándares de emisiones admisibles, benzopireno y dibenzoantroceno para hornos crematorios, temperatura de salida de gases. Capítulo 15. Quemas controladas en áreas rurales. Capítulo 16. Emisiones molestas en establecimientos de comercio y servicio. Capítulo 17. Obligatoriedad de construcción de un ducto de chimenea. Determinación de la altura del punto de descarga. Localización del sitio de muestreo. Capítulo 18. Medición de emisiones para fuentes fijas. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. Métodos alternativos para realizar la medición de ductos y chimeneas. Realización de medidas directas. Medición continua de la emisión. Cumplimientos de estándares. Realización de estudios mediante medición de emisiones. Capítulo 14. De los sistemas de control, plan de contingencia para los sistemas de control, suspensión de funcionamiento de los sistemas de control, fallas en los sistemas de control. Capítulo 20. Contenido, alcance y requisito de las convenciones de reconversión, plan de reconversión a tecnología limpia, actividades en áreas fuente de contaminación alta, actividades en áreas fuente de contaminación media. Capítulo 21. Corrección a condiciones de referencia, cálculo del flujo de contaminante, conexión de oxígeno posterior a la medición, cumplimiento de estándares de emisión admisibles individualmente, emisiones fugitivas, frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones atmosféricas, procesos de combustión utilizando biomasa, proceso de combustión utilizando aceite usado, combustible utilizado, registro único ambiental. Traslado de instalaciones, origen del carbón, programas de reducción de la contaminación, competencia, sanciones, anexos, transitorios, residuos permitidos mediante el tratamiento térmico en instalaciones de incineración de residuos, transición, vigencia y derogatorias. Publíquese y cúmplase. Gracias.